La mente del violador muestra cómo se trabaja para desactivar a 5 agresores sexuales a través de un programa denominado Control de la Agresión Sexual, SAC, siglas que toma de su origen inglés, Sexual Aggression Control. El equipo de rodaje ha pasado 6 meses conviviendo con los agresores, investigando sus trayectorias de vida e intentando, en definitiva, entender cómo funciona la mente del violador. Las estadísticas dicen que entre los alumnos del SAC solo reincide uno entre 25, pero los tiempos de evaluación son aún cortos. Hasta que transcurran 10 años sin reincidencia, no se considera que el agresor sexual está totalmente rehabilitado. En España hay más de 3.000 agresores sexuales cumpliendo condena y cada año se denuncian 8.000 nuevos delitos contra la libertad sexual. Los expertos calculan que se cometen 4 veces más que quedan en la sombra. Con dirección, realización y guión de Albert Solé, La mente del violador. Entré en la cárcel en el año 91 por 2 delitos de agresión sexual. Estoy pagando una condena de 6 años por agresión sexual. Estoy aquí en Brians cumpliendo varias condenas por delitos sexuales con menores. Estoy cumpliendo un delito de una violación, ¿vale? En un plis plas pues cogí, le quité la ropa, se lo quité todo y la violé. Sobre la izquierda tenemos cómo funcionaría el cerebro de una persona sana. Si lo comparamos con el cerebro de un psicópata, encontramos que toda esta área, que en la persona normal es una de las más excitadas, de la que está funcionando, en el cerebro del psicópata no está funcionando. Por lo tanto, ellos van a necesitar una estimulación mucho mayor para provocar la misma reacción que se le pudiera provocar a una persona con un cerebro sano. Poca gente conoce tan de cerca los resortes internos de los agresores sexuales como Juan Carlos Navarro. Además de profesor en la universidad, es psicólogo en la cárcel de Brians. Él ha sido uno de los pioneros en la aplicación del programa SAC, con el que se intenta rehabilitar a los cerca de 3.000 agresores sexuales que actualmente cumplen condena en España. Por primera vez, un grupo de violadores nos hablará a cara descubierta de sus experiencias y de sus expectativas. La pregunta es si todos son reinsertables y si las terapias como el SAC son eficaces para personas que han causado tanto daño. El SAC es un programa de tratamiento que está basado en lo que los psicólogos denominamos técnicas cognitivo-conductuales. Es decir, que se basa en modificar aquellos patrones de pensamiento que se hayan relacionados con la conducta sexual agresiva y modificar también la propia conducta sexual agresiva. Hace pocos días que este grupo de internos ha comenzado el programa SAC. Para entrar en el curso, que dura cerca de 1 año, tienen que haber cumplido las 3/4 partes de la condena. Quienes lo superen accederán más fácilmente al 3er grado y volverán antes a la calle. Me llamo Juan Carlos, tengo 32 años, estoy pagando una condena de 6 años por agresión sexual. La primera vez entré en prisión a los 16 por agresión sexual también. Me metieron una condena de 30 años y yo creo que me estaba sin mi última condena porque cuando salga de aquí me voy de Cataluña. Mi nombre es Javier, el apellido pues dejémoslo. Y sí, estoy aquí en Brians cumpliendo varias condenas por delitos sexuales con menores. Yo soy Evaristo Alvear Martín y entré en la cárcel en el año 91 por 2 delitos de agresión sexual. He estado 3 años incondicional y al 3er año he reincidido con otro delito de agresión sexual. Me llamo Luis Manzano Mendoza, ¿vale? Y estoy cumpliendo un delito de una violación, ¿vale? Que hace 20 años que la estoy pagando. Me llamo Juan, yo en el 29 de mayo de 1991 me junté con un compañero para comprar hachís, nos fuimos de fiesta y de camino a la discoteca nos encontramos con un grupo de inglesas. Más para adelante
me encontré una que se ve que era la abeja descarriada, o sea, la que se había quedado atrás en la discoteca, a lo mejor con el novio que había ligado o lo que fuera. Y sin darme cuenta de esto, pues, en un plis plas, pues cogí, le quité la ropa, se lo quité todo y la violé. La primera fase del programa consiste en eliminar el uso de justificaciones y enseñar a los alumnos a que asuman los hechos. Son los llamados mecanismos de defensa. De mecanismos de defensa hay de 3 tipos, ¿de acuerdo? Unos consisten en negar que las cosas hayan pasado, es del tipo yo no lo hice. Hay un segundo bloque que de lo que se trata es de quitarle importancia a los hechos, del tipo no hubo para tanto. Y hay un tercer bloque que de lo que se trata es de quitarle la intención, es decir, uno reconoce que algo ha pasado, uno reconoce que las cosas sí que fueron graves, pero lo que hace es negar la intención. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? ¿Habéis entendido? ¿Sí? Pues vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a ver que hay una serie de afirmaciones que todas ellas son mecanismos de defensa. Bueno, la primera dice: siento llegar tarde, perdí el autobús. ¿De qué nivel sería? ¿Qué os parece a vosotros? No quería. No tuve más remedio que llegar tarde porque perdí el autobús. O no quería. O no quería. Digamos que lo que está negando es su intención de llegar tarde. Sí, claro. Ahora vamos a hacer alguno de los de la página siguiente, ¿vale? Dice: yo no violé a esa mujer, está mintiendo porque me odia. De la misma manera que antes. ¿En qué nivel estaríamos? ¿Qué opinas? Que no tuvo la intención. ¿No tuvo la intención? ¿Hay otras opiniones? Sí. ¿Cuál? En el está negando que no la violó. Negación. Fijaros que hay negación, pero añade algo. Es que ella me odia. Por tanto, añade algo de coartada. El SAC es algo así como un máster, un programa intensivo con el que se intenta desactivar los instintos agresivos de los alumnos. En total son 200 sesiones de grupo e individuales de 2 horas diarias cada una. Hoy, al otro Juan Carlos, al violador en serie que lleva más de media vida en la cárcel, le toca la prueba de fuego: contar sus delitos al resto de sus compañeros. Ahora lo que iría bien, para continuar con el tema, que alguno de vosotros explicase qué es lo que sucedió, y el resto se trata de que estéis atentos para tratar de encontrar qué mecanismos de defensa utiliza pues aquel que explique lo que pasó, ¿de acuerdo? ¿Alguno de vosotros quiere hacerlo el primero? Yo mismo. Pues venga, adelante. Antes de entrar en prisión, pues llevaba una vida bastante normal, pero se fueron complicando las cosas. Se quedó embarazada la chica con la que yo estaba y me saturé, me hice una pelota y la pelota fue a más, que ya me quedé como en blanco y empecé a cometer pequeños delitos, que era el robo para pagarme pues lo que era para pasar el mes. Y luego pues aprovechaba y a alguna chica pues le metía mano, le tocaba los pechos, le tocaba el culo. Y todo esto se convirtió pues en una agresión porque lo hacía con mi propio vehículo. Bueno, vamos a ver. Juan Carlos reconoce que fue él el que hizo esto. Sí, luego aquí no está, ¿vale? ¿Ha hecho algún tipo de minimización en el sentido de decir es que no hubo para tanto? ¿No lo ha hecho? ¿No os ha parecido que decía en cierta manera es que solo hice unos tocamientos? Es decir, que fijaros que algo de minimización sí que contenía esto que dice. Pero había más mecanismos de defensa. Estaba bien de coco. Que no estaba bien del coco. Ha dicho que tenía como una especie de pelota en la cabeza, que se hizo una pelota y que no veía ya nada claro. Esto es lo que has venido en cierta manera a decir, ¿verdad? Sí. Como diciendo, no estaban mis cabales en aquellos momentos. Pero fijaros que en esos momentos en que uno siente que puede perder el control de sí mismo, es cuando verdaderamente importa que haga lo adecuado. Y lo adecuado pueden ser muchas cosas de las que ya iremos hablando. Saben si les mientes o no. No tienes que hacerte más listo que ellos porque no les vas a engañar. Entonces, si tú no te pones de sinceridad a contar tu problema, tanto el de los momentos que sucedió como todos los problemas anteriores que han tenido, que también sirven, pues yo pienso que así sí te lo arreglan, si tú lo cuentas con sinceridad. Si un
señor ha sido un agresor sexual, yo creo que la primera cuestión para su propia reinserción es admitirlo. Lo ha sido. Lo ha sido. Y por tanto tiene que reorganizar su vida a partir de que lo ha sido. Igual que una víctima ha sido violada. Y tiene que reorganizar su vida a partir de ahí. No lo puede borrar. No se borra nunca, jamás. El ver películas porno, el ver revistas porno. Tú dices, bueno, pues yo quiero hacer con mi pareja esto, ¿no? Y a lo mejor mi pareja no quiere. Entonces, pues, tú dices, bueno, como con la novia no puedo hacer esto porque la novia igual te dice que eres un guarro o es una guarrería, pues le voy a coger una tía, la voy a obligar y con ella hago lo que me da la gana. La decisión de agredir no es que la tomes en un momento. Yo, por ejemplo, me inventaba un rollo del trabajo para un gimnasio. Les decía que era un gimnasio y que las iba a enseñar yo a dar masajes y tal. Entonces, llegando un momento, pues me enfrentaba, o sea, ya las abusaba de ellas. Una vez que ellos son suficientemente realistas sobre lo que han hecho y sobre sus consecuencias, y sobre todo también sobre los problemas que subyacen a su conducta, ya empezamos a trabajar otras cosas, como por ejemplo las distorsiones cognitivas. Juan Carlos, el hombre que tuvo en jaque a la policía durante meses, se ha teñido de rubio y se ha afeitado la barba. Siempre fue el hombre de las milcas. Transcurridos ya los 2 primeros meses, los alumnos del SAC se enfrentan ahora al conocimiento de su propio mundo emocional. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más profundamente de los pensamientos y de los errores de pensamiento. Es aquello a lo que llamamos distorsiones cognitivas. Son errores de pensamiento, porque muchas veces pues, podemos tener pensamientos que no están adecuados con la realidad. ¿Tú crees, Iván, que en tu caso te pudo pasar algo por el estilo? Explícate un poco para... A ver, tú estabas con una chica en una fiesta o algo por el estilo. Sí, yo estaba en una discoteca un fin de semana, como todo el mundo ha salido un fin de semana en Marimango con un compañero mío. Se ha acercado de nosotros 2 chicas de Sudamérica, cuales ha bailado de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, invitándonos cubata, bailando. Al final, cuando se cerraba la discoteca, hemos llegado de un consentido de acuerdo para pasarlo bien en mi casa. ¿Tú crees que pudiste entender que ella estaba de acuerdo y que ella no estuviese de acuerdo? ¿O que ella se asustase en algún momento? Sí, puede ser que se ha asustado en una discoteca. Cuando hemos llegado a mi casa, yo he metido la pata porque no tenía que llevarlo en mi casa compartiendo piso con mis compañeros. ¿Vosotros creéis los demás, por lo que explica Iván, que pudo haber algo de interpretación de pensamiento en todo esto que explica? Bueno, más bien él está diciendo que la interpretación del pensamiento era de la chavala. Pero visto así desde fuera, ¿qué opinas? Pienso que él también, pues que pensaba que era una muchacha como la vio más fácil o así, entonces él ya se hacía la idea de que ella iba a aceptar. El programa SAC, que en inglés significa Control de la Agresión Sexual, fue desarrollado en países como Canadá y Nueva Zelanda. Ahora, tras 10 años de pruebas en esta cárcel dependiente de la Generalitat de Cataluña, se ha empezado a extender al conjunto de los penales españoles. Los especialistas afirman que 1 de cada 5 violadores sin tratamiento vuelve a agredir, mientras que entre los alumnos del SAC el índice de reincidencia baja a un escaso 4%. El SAC es como si fuera un estilo de autoescuela. Autoescuela donde la gente se saca carne de conducir. Aquí en el SAC, en el programa este, se hacen las prácticas y la teórica pues se hace cuando sales de permiso, cuando sales de programada. Y en función de cómo vas saliendo a la calle y vas volviendo los permisos, pues eso es la teórica de a ver cómo te desenvuelves en la calle. Si pones atención y te tiras 1 año o 2 como yo me he tirado, pues aprendes. Hacer programas seguro que sirve, pero es que ya por definición tiene que servir, porque es que lo demás estropea. Si entras por agresión sexual, si no arreglas el problema que tienes, cuando salgas vas a volver a delinquir. Si entras por robo y no arreglas el problema que tienes, cuando salgas vas a volver a robar. O sea que en sí los años que te meta un juez de cárcel no valen para nada. Si luego dentro de ese centro penitenciario no hay unos profesionales que te hacen ver el problema que tienes y te lo intentan solucionarlo, vas a seguir igual. Por eso las circunstancias que se dan, el día que sale uno y vuelve... Ha habido agresiones sexuales que luego han matado. Sabéis que hace poco, ¿no?
a las 4:30 de la tarde la Guardia Civil ha detenido en Girona al presunto asesino de 2 jóvenes policías en Barcelona. Este es Pedro Jiménez, el presunto asesino de las 2 mujeres policías. Pero hay excepciones muy dolorosas. La más sonada fue la de Pedro Jiménez, uno de los alumnos del programa bien conocido por sus compañeros. El mismo día que salió de permiso, presuntamente violó y mató a 2 mujeres policías en prácticas. El caso creó una gran alarma social. Los que salen en los diarios, en los medios, siempre va a ser ese 4% que reincide. Bueno, cuando hablo de este 4%, no se piense que todos los que están dentro de ese 4% han cometido delitos muy graves, o sea, que son verdaderamente leves. De hecho, graves, yo diría que hemos tenido una sola reincidencia en 10 años. Lo que sucede es lo que comentaba, ¿no? Que este tipo de reincidencias pues son motivo de primera plana y ponen en duda todo lo demás. El 96% que no reinciden no sale en los diarios. A nosotras nos gustaría conocer con mayor exactitud de dónde sacan estas cifras, porque los porcentajes, las estadísticas, todos sabemos que depende de cómo se valoren, qué elementos sean los que se estén cuantificando, nos dan un resultado, nos dan otro. Nosotras estamos viviendo o recogiendo la realidad. Y la realidad es que todavía, desgraciadamente, esos programas no están dando el resultado que se esperaba. Reducir la reincidencia es nuestro objetivo y con estos programas tenemos constancia de que se reduce. Ahora, otra cosa es hablar de la reincidencia cero. La reincidencia cero en ningún ámbito de la vida en que se toque la conducta humana, incluso en otros ámbitos, la reincidencia cero no existe. En el módulo 1 de esta prisión conviven más de 200 internos, todos ellos con delitos de sangre o de sexo. Aquí se respetan entre ellos. Pero existe una curiosa jerarquía del delito en la que los agresores sexuales ocupan el último lugar. Juan lo sabe bien. Desde el primer día que entré, desde el 14 de junio del 91, siempre he tenido problemas. Que si para entrar por el comedor, que si ponerte en la cola del economato y por detrás te quemas la chaqueta. Bueno, ya es triste, que estando aquí, todo el mundo por lo que esté, pues hay algunos que todavía vayan juzgando a los otros. A veces los que más se meten con unos son gente que también las ha hecho muy gordas en otros sentidos. Por ejemplo, sí, no sé, alguien que te diga que ha matado a 2 o 3 personas y considere que tú eres una persona despreciable por lo que has hecho, pues no deja de ser curioso. Dentro del propio programa hay problemas de convivencia. Los agresores de menores son los peor considerados. ¿Por qué nos mezclas? ¿Por qué nos pone, por ejemplo, si yo estoy preparado por agresión sexual a una mujer y el Iván igual, lo más lógico que estará el Iván y yo juntos? Escucha, tienes que darte cuenta que todo lo que entre en el cuadro de agresiones sexuales... Esta lo dices tú, yo no estoy de acuerdo contigo. Escucha, luego hay otro marco, el que estamos... Uno que va con cuchillo por la calle, coge una mujer o abusa de ella o mata, uno que viola a 20 niños y es igual que yo. No, Iván, una persona que entra... Que por culpa de uno que entra 7 veces en la cárcel, pagamos resto de más, porque sale a la calle de un permiso y rescinde, se pone a abusar más, luego se confunde por culpa de uno o 2 que hace esta cosa, pagamos nosotros los platos rotos, dice que vamos a cometer el mismo error que Si le algo. preguntásemos a la víctima tuya, sí, la persona que te denunció por haberla agredida sexualmente, ¿tú qué crees que opinaría ella? Esto le estoy preguntando para que reflexione un poco, ¿no? ¿Cómo decidir qué delito es más grave? ¿El que ha causado más daños a la víctima? Hombre, y ella... ¿El que tiene más años de condena? No, y ella está contenta. ¿A quién le preguntamos para que lo decida? Me llamo Raquel, tengo 23 años y hace 3 años pues fui víctima de una agresión sexual. Guste o no, el reaprendizaje para vivir en sociedad se tiene que hacer en la calle. La calle es el único lugar posible para poder saber a ciencia cierta si los alumnos del SAC están rehabilitados o no. Mientras dure la condena, Juan Carlos, el violador en serie, estará bajo control de profesionales y de jueces. Este seguimiento se irá diluyendo progresivamente. El día que acabe la pena, solo él podrá decidir cómo rehacer una vida que hasta ahora solo ha conocido y provocado sufrimiento. En España se denuncian 8.000 delitos contra la libertad sexual cada año. Los expertos aseguran que se cometen 3 veces más, pero quedan en la sombra. Raquel fue agredida al atardecer por un violador que estaba de permiso penitenciario.
La condena que recibió fue muy leve. El juez apreció un atenuante por enfermedad mental. Cuando el juez dictaminó la sentencia, dijo que le ponían un atenuante porque aunque sí que es cierto que sabía lo que está bien y lo que está mal, y es capaz de reconocerlo, también dice que su inteligencia está dentro de los límites de la normalidad y que él no tiene la capacidad de controlar sus impulsos. Es cierto que hay muchos mitos sociales al respecto de la agresión sexual. No todos son unos enfermos mentales, ni mucho menos. De hecho, agresores sexuales, personas que han cometido agresiones sexuales y que tengan algún tipo de trastorno psiquiátrico, son muy pocos. Son muy pocos. Dicen que yo tengo 2 focos de ataque epiléptico, uno a la parte derecha y otra a la parte izquierda. Eso me lo hicieron en el psiquiátrico de Alicante, en la calle y todo, ¿vale? Yo no soy agresivo. Me hacen ser agresivo. Me diagnosticaron, aparte del trastorno de personalidad, una psicopatía en 2º grado. Pero yo me veo muy bien. Hay gente que dice, está loco. Loco no hay ninguno. Loco, yo pienso que las personas locas, no sé, hay muy pocas locas. Porque un loco se da con una piedra en la cabeza, ¿no? Tú lo que haces es daño a otra persona, no te lo haces a ti. Hay varias teorías acerca del origen de la agresión sexual. Los psicólogos distinguen entre los agresores de mujeres adultas y los de menores. Luego hay una infinidad de subgrupos. Los agresores en serie, que suelen tener una autoestima muy baja. Los psicópatas y los sádicos, mucho más difíciles de reinsertar. Cada violador es un mundo. Muchos tienen trastornos de la personalidad, pero casi todos son perfectamente conscientes de sus actos cuando agreden. No son los violadores hombres más fogosos, ni personas que tengan unas necesidades en este ámbito excesivas, no. Son personas que tienen ese sentimiento de que el placer está en la humillación a la mujer. El problema principal de esto es la educación y que vivimos en un sistema patriarcal donde la mujer es un objeto y está tratada como un objeto y llevado al extremo, pues es esto. A ver, he cometido un error, he cogido a una persona y he abusado de ella, ¿vale? Y es una mujer, vale. Pero gracias a Dios yo no le he matado, ¿vale? Yo pienso que violarla no es tan grave como matarla, porque matarla le quitas la vida, ya no puede estar con nadie más. Es peor, porque si la mata no sufre. Si la viola le deja segura para toda la vida. Si la mata no sufre, no sufre. Tú estás con una persona y esfuerzas a una persona, estará 4, 5 años, 10 años, ¿vale? Pero tendrá toda una vida para rehabilitar ese pensamiento, ese daño que le han hecho. Pero si a una persona le quitas la vida, ya no puede crear nada. No, ya. Le has quitado todo. Se lo comen los gusanos si le quita la vida. Pero si a esa persona le agrede, esa persona va a crecer. Si es un niño va a crecer con un trastorno. Si es una señora de 20, 25 años, le va a costar a lo mejor un trastorno por estar con una mujer. A ver, todos estos temas va a depender siempre mucho del punto de vista de la persona con la que lo hable. El problema de la violencia sexual está aquí, muy cerca nuestro, en los barrios, en el entorno familiar, está en la calle. Para casi todas las víctimas de violencia sexual, en su vida hay un antes y un después de aquel día. Las secuelas físicas de Raquel tardaron algunas semanas en curar. Las psicológicas durarán quizá para siempre. Al principio, cuando te pasa, pues intentas salir para adelante, piensas que estás bien, que has salido bien de una situación dura, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues a medida que va pasando el tiempo, pues a mí me fueron saliendo las secuelas, ¿no? Y bueno, y llega un momento pues que ves que no vas bien, ¿no? Que necesitas ayuda. ¿Cómo te has encontrado estas últimas semanas? Bueno, pues estoy bien, estoy mejor. Hoy acude a una sesión de control con Mariana, la psicóloga de un colectivo de mujeres agredidas. La atención psicológica a las víctimas está básicamente en manos de ONGs y de entidades privadas. Nos gastamos muchos más recursos en rehabilitación de agresores que en reparar el daño que han hecho. ¿Y en el proceso judicial tuviste que ver a tu agresor? Sí.
¿Y qué sensaciones tuviste en esos momentos? Te da como una sensación súper de inseguridad, ¿no? Porque encima de que él está allí sentado sin ninguna especie de vergüenza, ¿no? Que te está mirando de arriba abajo con un repaso y con una mirada súper fría y bueno, te altera un poco, ¿no? Dentro del programa entran esos temas. ¿Qué le dirías a la víctima si te encontrarías con ella y tal y cual? Pues claro, no es lo mismo escribirlo que enfrentarte a ella personalmente. Sería muy fuerte, no sé, y habría que prepararse de otra manera. Una vez que ellos han sido capaces de reconocer sus propias emociones, es cuando se vuelven capaces de poder reconocer las emociones en los demás. Y es cuando pueden entender también el sufrimiento que causan en otras personas con su conducta. Esto le llamamos empatía. Han transcurrido 4 meses desde que se iniciara el programa. Los alumnos han aprendido a reconocer sus mecanismos de defensa, sus pensamientos erróneos y sus emociones negativas. Ahora toca una de las fases más importantes: comprender a la víctima. Juan Carlos, el violador, se ha propuesto esta vez sí demostrar que es capaz de enfrentarse a la verdad de sus delitos. Es el llamado informe de responsabilidad. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la empatía. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra empatía? ¿Qué os sugiere? Ponerte en lugar de... Perdona, ¿puedo poner un ejemplo que se entenderá perfectamente? Haz la prueba. A ver, es cierto que voy a pasar vergüenza porque esto me remueve un poco me remueve los sentimientos y la vergüenza pues está ahí, ¿no? Aunque a veces se pierda, pero sigue ahí. Entré en prisión con 16 y me aplicaron un sexo en esto y estuve 2 meses preventivos. Entonces me marché en libertad provisional con 16. Salí a la calle, estuve en la calle unos 2 meses. Y a partir de estos meses, hasta que me cogieron, en tan solo 2 meses y medio, 3 meses, cometí una vez, fueron 4 violaciones consumadas, secuestro, robo, todo esto. En el año 97 empiezo a hacer un programa y esto me ayuda mucho. Entonces me se aplica la ley del menor, el año 2000, y me voy en libertad. Y estoy en la calle, estable, con trabajo, me van a hacer un hijo y me encuentro feliz y todo lo que voy haciendo, pues yo me voy marcando mi meta, y mi meta era pues tener mi casa, todo. Todo esto me se empieza a joder hasta que decido pues hacer unos tocamientos que sé que está mal hecho. Tú te has puesto a pensar una cosa. ¿Tú qué habrás sentido si alguna vez lo que tú hacías fuera pasado a una hermana tuya o tu mamá? Lo he pensado muchas veces. A ver, a mí no... Pero si te has dado cuenta de eso, ¿por qué no has parado? ¿Por qué no le has puesto límite? Porque a veces intentas poner límite y sabes que está mal hecho, pero tú lo dejas correr como que no pasa nada, no pasa nada. Y es una fuerza interior que puede más que tú. Un momento, que te lo explico de otra manera. Uno puede estar muy atento a las necesidades de los demás siempre y cuando no tenga una necesidad propia mayor. Yo no lo veo lógico. ¿Por qué? Si yo no quiero una cosa para mi gente, un mal para mi gente, ¿por qué lo hago yo para los demás? ¿Por qué puedes llegar a pensar, no quiero para esta mujer lo que no quiero que le hagan a una familiar mío? Claro, porque no quiero que le hagan a mi hermana o a mi mujer o a mi hija. Claro, creo que no. ¿Por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Sí. Fíjate, porque es una persona próxima a ti y te resulta mucho más fácil ponerte en su lugar, entender su sufrimiento. Y yo creo que eso de la empatía está muy claro. Es muy importante, ¿eh? Para no volver a delinquir, la empatía es muy importante, porque si en cierto momento tú tienes un percance que estás a punto de cometer un delito y piensas un poco en la víctima, pues se puede parar muy fácilmente con la empatía. Con quien más habla Juan Carlos es con su compañero Jordi. Llevan años compartiendo celda y confidencias. Jordi cumple condena por matar a su mujer. Uno y otro se alimentan sus paranoias misóginas. Las mujeres es ñaca, 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 hasta que te hacen explotar. Buscan que explotes. Y el hombre no tiene tanta malicia, o por lo que sea, ¿no? Tiene una reacción un poco fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un poco de reacción violenta, ya buscamos la manera, la llamada, digo llamada, porque no, la justicia no existe. Mira lo que tengo yo aquí puesto. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué pone ahí? Aquí pone la verdad, mierda para la justicia.
Aunque solo le cayeron 11 años, a Jordi aún le queda una larga condena por cumplir. La de Juan Carlos dependerá de cómo supere el programa de rehabilitación. La fiscal me pedía 11 y la jueza, que son todas feministas, me condena a 10 años y medio. Y menos mal que lo recurrí. Si no recurro nada, lo que diga la jueza es lo que vale. Me lo han metido 11 años. Porque lo dice una señora jueza que se piensa que es una diosa. En mi caso ha sido bastante arbitrario. Fue un accidente y me querían imputar ya como asesinato. Y como que vieron que no se podía. Pero no, Jordi. Ahí. No se podía aguantar, no se podía sustentar. Dijeron, bueno, no le pondremos 19, le pondremos 11. Pero está muerta la que mataste. Esta ya está recta en cante impasse. Si hubieran matado a mujer en Estados Unidos, tú, cadena perpetua, y yo ejecutado. Las penas por delitos contra la libertad sexual se han endurecido con la reforma del Código Penal. Muchos de estos internos han cumplido largas condenas de cárcel. Casi la mitad del grupo que está siguiendo el programa SAC en Brians es reincidente. La pregunta es cuántas oportunidades merece alguien para reinsertarse. En teoría, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Lo que pasa que este chico ya la ha tenido, por ejemplo, la segunda oportunidad. Y sí, puede que se merezca una tercera, pero cuando tú pides una oportunidad tienes que demostrar que la vas a aprovechar, ¿no? La única forma de solución que tiene en este sistema para cuando has hecho una picia de estas, tan gorda, yo pienso que la única forma de corregirlo es que no vuelvas a agredir. Yo creo que si las víctimas las confirman que tú no has vuelto a agredir, yo creo que te llegarían a perdonarte. Yo muchas veces he pensado en escribirle y todo. He pensado en escribirle y pedirle disculpas y todo, pero por medio del abogado, pero como era un abogado de oficio y esto, pues tampoco supe hacerlo y no lo conseguí. Lógicamente no lo he perdonado y no sé si lo haré en algún momento de mi vida. De momento no. En esta fase se trata de hilvanar todo lo que han aprendido en las fases anteriores para, integrándolos, ser capaces de detectar aquellos momentos en que se puedan estar descompensando, inestabilizando, para poder tomar las medidas adecuadas. Les enseñamos también cuáles pueden ser estas medidas adecuadas y tratamos siempre de intervenir antes de que se produzcan las situaciones de riesgo que le puedan llevar a cometer nuevas agresiones. Bueno, os pongo una peli y os vais fijando y luego hablamos de lo que observéis, ¿de acuerdo? ¿Me explicáis un poquito qué es lo que habéis observado? Algo tiene raro. Muy alto de agresividad. Es una persona agresiva, diréis. Fijaros, recordad que a veces hemos hablado de lo que son factores de riesgo. Es todo aquello que puede acercar a alguien a la posibilidad de cometer una nueva agresión sexual. Son varios factores de riesgo, ¿no? Uno, la soledad, otro, ¿cómo se llama? La satisfacción de placer inmediato. Soy una persona que sin querer automáticamente, me dejo liar como una madeja. Y entonces me cargo de una cosa que se habla en el lenguaje psicológico, yo saturado. Entonces cuando me encuentro en el yo saturado, pues como tengo la mente en blanco y tengo ya el pensamiento cargado, digamos como si fuera un ordenador, tengo el disco duro a tope, hecho chispa. Como he hecho chispa, por algún lado tiene que salir la chispa. Y las chispas salen pues agrediendo o haciendo daño. Pues si estás viendo que si tomas alcohol y tomas porros vas a reincidir, pues mejor no los tomes. Si tomas lo que decimos una decisión incorrecta, una decisión aparentemente irrelevante, te puedes meter en lo que nosotros denominamos, todos, ¿vale?, una situación de alto riesgo. Una situación de alto riesgo. Cuando estamos ante situaciones de alto riesgo, ¿qué es lo que se puede hacer? Fijaros, en esa situación de tan alto riesgo, él está muy fuera de sí. ¿Qué podría hacer que esta persona que está ya tan alterada pueda volver a la normalidad? Tirar las fotos y salir corriendo o ponerse a chillar. O sea, algo muy raro, ¿no? Una cosa que no se lo esperara. Que no se lo esperara. Pero ella podría hacer algo o lo tendría que hacer él. Lo tendría que hacer él. Él. ¿Y vosotros? ¿Qué podríais hacer vosotros en una situación así?
en vuestro propio caso. Sí, para adelante. Yo ni entrar siquiera. Hay que hacer algo que te ayude a contactar de nuevo con lo que es la realidad. Por eso se llama medida desesperada, es decir, porque es que estás en las últimas. Porque es que vas a causar un daño y vas a ir a prisión. Estás a puntito de hacer algo así. Es por eso que hay que evitar llegar a este tipo de situaciones tan límite. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. El programa se acerca a su fin. Por distintos motivos, solo 1 de cada 4 agresores sexuales condenados lo acaba. Pero en las 20 cárceles españolas donde actualmente se imparte, hay lista de espera para empezarlo. Para nuestro grupo de alumnos, para Evaristo y Juan Carlos, se abre la posibilidad de regresar a la calle. Antes, deben superar varios filtros. Hay un elemento que a mí me parece que es el más cuestionable, y es el hecho de que el participar en estos programas suponga la obtención de beneficios adicionales, porque eso lleva a que muchas personas que se apunten, evidentemente, no sea por el interés real de obtener una rehabilitación social, sino por los beneficios que van acumulados al entrar en esos programas. Hay algunas, un tanto por ciento muy pequeño, pero hay un tanto por ciento de que no han mirado el programa como un hecho para resolver su problema, sino han tirado como de beneficio, para que, coño, si hago el permiso, pues, si hago el programa me van a dar más pronto el permiso y tal, o a ver si puedo pillar calle antes, ¿no? Entonces esos para mí están equivocados, porque no lo van a pillar y van a seguir con el mismo problema. Yo veo gente que habla como yo estoy hablando ahora, por ejemplo, en el SAC, está hablando bien y tal y cual, y luego en el patio pues saltan son otras versiones diferentes. El impulso de agresión sexual no se cura, pero los violadores pueden aprender a controlarlo, igual que una adicción. El psicólogo ha de evaluar si Juan Carlos está preparado para salir. Vamos a ponernos en una situación concreta. Vamos a ver, imagínate que te encuentras en una situación parecida a la que estabas en la última... Sí, me encontraría pues... ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podría hacer? Lo primero es ponerme en contacto con las personas que me han ayudado, y aparte de lo que yo sé, pues que ellos me indicaran pues los pasos que debo de seguir. ¿Qué crees que fue lo que te impidió hacerlo antes? Estaban tan mal, depresivos, emocionalmente tan chafados, tan agobiados y tan fuera de sí, que aunque yo sabía que estaba mal aquello, era una forma de satisfacer mis necesidades y estar bien por un momento. ¿Crees que hubiese podido ir a más las cosas si no te coges? Si no me lo han detenido, yo creo que la cosa puede haber ido puede haber encaminado muy mal. El psicólogo, en colaboración con los otros profesionales, informará a la Junta de Tratamiento de la cárcel que, a su vez, solicitará un permiso al juez de vigilancia. Esta maquinaria burocrática compleja debe decidir si estas auténticas bombas de relojería que pueden llegar a ser los agresores sexuales están desactivadas o no. Sí, nosotros somos conscientes de que recae un elevado grado de responsabilidad sobre nuestras espaldas, no solo de los psicólogos, también del resto de profesionales del ámbito penitenciario, criminólogos, trabajadores sociales, educadores, maestros. Y bueno, y también la cadena de mando, obviamente, ¿no? Somos conscientes de ellos. Somos conscientes de que en cierta manera lo que nosotros hacemos es gestionar el riesgo y tratamos de gestionarlo lo mejor posible. Tenemos que tener la seguridad de cuando salga que no lo vuelva a hacer, y si no la tenemos, pues no puede salir. Yo no quiero poner a nadie en la cárcel toda la vida. Es él quien se está poniendo en la cárcel y es él quien está desaprovechando las oportunidades que le están dando, es él quien se está riendo de la gente. Los delincuentes que están en prisión y que siguen un tratamiento en prisión van a salir en libertad, porque así es la ley y porque así es nuestro sistema democrático en cuanto a su proyección en el derecho penal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la reinserción debe ser preparada también. Debe ser preparada para que esa vida que han ido preparando con un cambio terapéutico pueda llevarse a cabo en la calle, en libertad, y estas personas puedan vivir una vida normalizada, tener sus relaciones familiares, su vida de pareja, si es así, su trabajo, como los demás, sin cometer nuevos delitos.
Si le conceden el tercer grado, Juan Carlos regresará progresivamente a la vida en sociedad. Cuando cumpla su condena, la ley española no prevé ninguna medida de control o seguimiento obligatoria. Tratamientos como la llamada castración química son de aplicación voluntaria. Javier lo hizo durante 2 años. Me explicaron que con ese tratamiento ni con Viagra se podían tener erecciones porque es que no había el deseo. Y la Viagra lo que hace es dar forma física a un deseo que existe antes. Entonces, pues me pareció muy bien. Se han probado en varios países métodos alternativos de tratamiento, como por ejemplo la castración, y en general se han mostrado poco efectivos, porque las agresiones sexuales, contra lo que pueda parecer, no tienen en general un componente sexual prioritariamente, sino que hay otros muchos componentes: expresión de ira, expresión de violencia, expresión de hostilidad, el dominio, la humillación. Todos estos componentes no son sexuales. Con la castración química se consigue amortiguar el componente sexual, pero no así los otros. Otra de las alternativas que se emplean en países anglosajones es un censo con agresores sexuales, en algunos casos consultables en Internet. Aparece todo el historial delictivo del condenado y su dirección, incluso muchos años después de haber terminado la condena. En España ha empezado a debatirse esta posibilidad. Eso es un camino de estigmatización de la gente, además ilegal. O sea, es decir, una persona que ha cumplido una condena no puede estar sometida a los controles que el Estado establezca desde sus órganos técnicos y jurídicos, judiciales, pero no sometida al control de cualquier ciudadano que quiera mirar a ver que si vive algún violador en tu barrio, ¿no? ¿Por qué las consecuencias de actos que dañan a los demás tienen que quedar borradas? Tienen que quedar borradas algunas, como son los antecedentes penales, porque así lo hemos establecido, pero eso no ha existido en su vida, eso ha existido. Y yo creo que el que se conozca no es malo, es bueno. Yo pienso que el seguimiento ya es el adecuado, porque tampoco te pueden estar encima de ti todo el día, ¿no? O sea, si tú no tienes solucionado tu problema, te basta con un día o 2 días para hacerlo. Cuando esté libre, el único punto de apoyo para Juan Carlos será su familia. Esto es Sant Andreu de la Barca, la ciudad del área industrial de Barcelona donde se crió. Aquí vive su padre Juan Pedro y su hermana Eva, que deberán encargarse de ayudarlo cuando regrese a la calle. La cuestión es saber si las familias están preparadas. Muchas se niegan a aceptar la gravedad de los delitos. La mente del violador muestra cómo se trabaja para desactivar a 5 agresores sexuales a través de un programa denominado Control de la Agresión Sexual, SAC, siglas que toma de su origen inglés, Sexual Aggression Control. El equipo de rodaje ha pasado 6 meses conviviendo con los agresores, investigando sus trayectorias de vida e intentando, en definitiva, entender cómo funciona la mente del violador. Las estadísticas dicen que entre los alumnos del SAC solo reincide 1 entre 25, pero los tiempos de evaluación son aún cortos. Hasta que transcurran 10 años sin reincidencia, no se considera que el agresor sexual está totalmente rehabilitado. En España hay más de 3.000 agresores sexuales cumpliendo condena y cada año se denuncian 8.000 nuevos delitos contra la libertad. Yo en el 29 de mayo de 1991 me junté con un compañero para comprar hachís, nos fuimos de fiesta y de camino a la discoteca nos encontramos con un grupo de inglesas. Más para adelante me encontré una que se ve que era la abeja descarriada, o sea, la que se había quedado atrás en la discoteca, a lo mejor con el novio que había ligado o lo que fuera. Y sin darme cuenta, y esto pues, en un plis plas, pues cogí, le quité la ropa, se lo quité todo y la violé. La primera fase del programa consiste en eliminar el uso de justificaciones y enseñar a los alumnos a que asuman los hechos. Son los llamados mecanismos de defensa.
De mecanismos de defensa hay de tres tipos, ¿de acuerdo? Unos consisten en negar que las cosas hayan pasado, es del tipo yo no lo hice. Hay un segundo bloque que de lo que se trata es de quitarle importancia a los hechos, del tipo no hubo para tanto. Y hay un tercer bloque que de lo que se trata es de quitarle la partes de la condena. Quienes lo superen accederán más fácilmente al tercer grado y volverán antes a la calle. Me llamo Juan Carlos, tengo 32 años, estoy pagando una condena de 6 años por agresión sexual. La primera vez entré en prisión a los 16 por agresión sexual también. Me metieron una condena de 30 años y yo creo que esta va a ser mi última condena porque cuando salga de aquí me voy de Cataluña. Mi nombre es Javier, el apellido pues dejémoslo. Y sí, estoy aquí en Brians cumpliendo varias condenas por delitos sexuales con menores. Yo soy Evaristo Alvear Martín y entré en la cárcel en el año 91 por 2 delitos de agresión sexual. He estado 3 años incondicional y al tercer año he reincidido con otro delito de agresión sexual. Me llamo Luis Manzano Mendoza, ¿vale? Y estoy cumpliendo un delito de una violación, ¿vale? Que hace 20 años que la estoy pagando. Me llamo Juan. Los resortes internos de los agresores sexuales, como Juan Carlos Navarro. Además de profesor en la universidad, es psicólogo en la cárcel de Brians. Él ha sido uno de los pioneros en la aplicación del programa SAC, con el que se intenta rehabilitar a los cerca de 3.000 agresores sexuales que actualmente cumplen condena en España. Por primera vez, un grupo de violadores nos hablará a cara descubierta de sus experiencias y de sus expectativas. La pregunta es si todos son reinsertables y si las terapias como el SAC son eficaces para personas que han causado tanto daño. El SAC es un programa de tratamiento que está basado en lo que los psicólogos denominamos técnicas cognitivo-conductuales. Es decir, que se basa en modificar aquellos patrones de pensamiento que se hayan relacionados con la conducta sexual agresiva y modificar también la propia conducta sexual agresiva. Hace pocos días que este grupo de internos ha comenzado el programa SAC. Para entrar en el curso, que dura cerca de un año, tienen que haber cumplido las 3/4 sexual. Los expertos calculan que se cometen 4 veces más que quedan en la sombra. Con dirección, realización y guión de Albert Solé, La mente del violador. Entré en la cárcel en el año 91 por 2 delitos de agresión sexual. Estoy pagando una condena de 6 años por agresión sexual. Estoy aquí en Brians cumpliendo varias condenas por delitos sexuales con menores. Estoy cumpliendo un delito de una violación, ¿vale? En un plis plas pues cogí, le quité la ropa, se lo quité todo y la violé. Sobre la izquierda tenemos cómo funcionaría el cerebro de una persona sana. Si lo comparamos con el cerebro de un psicópata, encontramos que toda esta área, que en la persona normal es una de las más excitadas, de la que está funcionando, en el cerebro del psicópata no está funcionando. Por lo tanto, ellos van a necesitar una estimulación mucho mayor para provocar la misma reacción que se pudiera provocar a una persona con un cerebro sano. Poca gente conoce tan de cerca